Estimado Walter, qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre muy bien. Sí, muy bien, Stalin, y saludos a ti, a Astolfo y a todos los que hacen Radio Atalaya y a la distinguida audiencia. Este diálogo, mi querido Walter, está orientado a extraer desde su visión, de su experiencia, de sus análisis, de su conocimiento, qué impacto tendrá los aranceles impuestos por Trump para la economía y el comercio en el país, más allá de lo que está ocurriendo en el mercado multilateral, que realmente este anuncio de Trump ha traído y ha generado un movimiento, ¿no? De impredecibles consecuencias. Está en la mesa o en el espacio comercial una guerra comercial entre los países. Vamos a ver cómo nos adecuamos el país, por lo menos Ecuador, y cómo puede o va a coexistir los distintos sectores con estas decisiones que ha tomado Estados Unidos. Buenos días y bienvenido, Walter. Buenos días, Stalin. A ver, el primer punto es que, para decirlo brevemente, el escenario internacional, lo que está haciendo Trump es similar a lo que hizo Estados Unidos en 1930. En Perfecto. Estados Unidos hay una tendencia, siendo un país grande y poderoso, de decir, a mí me importa un comino el mundo, y eso hizo en 1930, lo que está haciendo ahora, encerrándose. Y en aquel entonces eso generó una muy fuerte caída en el mercado internacional. Las repercusiones en el Ecuador fueron una recesión económica y además una crisis política. Tuvimos incluso una guerra de 4 días en el año 32. O sea, Correcto. lo que sucede a nivel internacional nos puede golpear muy fuertemente y nos puede también significar, por ejemplo, si hay una recesión, caída del precio del petróleo, que es la renta que recibe el Estado. Entonces, el entorno internacional de suyo es un peligro para el Ecuador. Pasemos al Correcto. efecto ecuatoriano, el efecto en Ecuador. Trump anunció el día 2 de abril, no lo hizo el primero porque en Estados Unidos el 1 de abril es el Día de los Inocentes, entonces no le voy a creer. No sabía eso. Así es el asunto. Qué bueno. Y, y los analistas, bueno, en Estados Unidos son casi unánimes, excepto los que están en el gobierno, decir que atroz lo que hizo y que sí, no es técnico. Él anunció aranceles a todos los países del mundo, unas pocas excepciones. La una excepción, Canadá y México, porque con ellos ya había puesto aranceles anteriormente. Y una Y tenía situación un compleja. tratado de libre comercio también. ¿O Está respetando los productos amparados en el Tratado de Libre Comercio y está golpeando en otros grupos, en otros rubros, y eso no está del todo claro. Curiosamente, tampoco menciona a Rusia, Cuba y Corea del Norte, pero no Sí. creo que sea por amor a esos países, pero no lo menciona. Y luego, para el resto del mundo, pone aranceles y al Ecuador le pone 10%. Muchos se dicen, uy, nos está golpeando con el 10%, y de hecho puede golpear algo porque alza el precio que va a tener en el mercado americano los productos, unidos a la recesión que se está anunciando y la inflación que va a producir en Estados Unidos, esta muralla que está construyendo Trump, puede hacer que se reduzca el mercado. Pero en términos específicos, lo importante es sube en relación con quién, y resulta que entonces hay que medir cómo suben nuestros competidores en el mercado americano. Correcto. Antes de Sí, entrar en eso, sí. ahí quiero señalar ciertos aspectos positivos. Pero antes de Porque ir a los aspectos positivos y eh, referirnos a cómo son los impactos en nuestra economía, eh, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito de Trump cuando anuncia esta guerra arancelaria que pone realmente al mundo comercial, a los multilaterales de los mercados, en una situación de inestabilidad hasta que no se puedan ya establecer negociaciones o establecer ya una especie de coexistencia en este sistema? El interés de Estados Unidos, ¿qué es? a ver, Stalin, ahí el punto, tenemos que partir que si por una parte las cosas que dice Trump suenan exageradas y poco técnicas, por otra parte, algo tienen de fondo, porque la gente no vota por alguien por gusto, no lo eligen por gusto. En Estados Unidos, la apertura económica que ha existido en las últimas décadas ha significado que las empresas americanas han
cambiado la ubicación de sus industrias, de sus fábricas, hacia países de costos más baratos, sobre todo China y otros países asiáticos y donde México. encuentran ventaja competitiva. Claro, y entonces resulta que en el centro de Estados Unidos, que era la parte más industrializada, la que producía cosas, pueblos vivían de una sola fábrica grande, vivían que de US Steel en Pittsburgh, que vivían de tractores en Illinois, etcétera, de pronto se fueron esos empleos y esa gente en lugar de estar produciendo carros en Detroit, ahora está buscando trabajo vendiendo hamburguesas en McDonald's. Entonces, la calidad del trabajo disminuye y entonces hay un americano medio normalmente, que siente que la globalización los ha perjudicado. A Entonces, ver, lo que se... entonces uno de los objetivos es retomar la industrialización de su país y también otro aspecto que es muy importante y dicen los analistas, usted también lo ha analizado también de esa manera, nuevamente a ese desarrollo, a retomar ese escenario de industrialización, también están lo que han denominado el proteccionismo. Claro, exactamente. Entonces ahora ellos están haciendo lo que nosotros hicimos en 1970, o sea, política de sustitución de importaciones. Entonces elige una enorme barrera arancelaria y decir, ahora tienen que traer las industrias y producir aquí y van a recrearse nuevamente los empleos automotores, los empleos en acero, los empleos en todos los productos industriales que hacíamos antes. Y Pero por a ver, eso correcto, el modelo de sustitución de importaciones por lo menos América Latina y muchos otros países, incluyendo Estados Unidos. Entonces tampoco funcionó pues, en su determinado momento. El proteccionismo no deja de desarrollar ni toma iniciativas para una sostenibilidad y desarrollo amplio de un proceso, por ejemplo, industrial. así es, Stalin. Ahora, hay países que han aplicado una versión de sustitución de importaciones. Realmente no es sustitución de importaciones, sino de un proteccionismo provisional para el Ya, desarrollo de sus industrias, que es lo que ha hecho China, que lo ha hecho de una manera muy inteligente. Por ejemplo, China dio un enorme subsidio al desarrollo de carros eléctricos, un enorme subsidio a la construcción de plantas de paneles solares, y de pronto ya no necesitan ese subsidio y de pronto esas industrias en China han copado el mundo. Los carros eléctricos chinos están desplazando a los del señor Elon Musk, Tesla, porque son más baratos. Entonces, en ese sentido, si uno da una protección, pero muy puntual y por breve tiempo, y el que invierte sabe que tiene que ser competitivo porque si no quiebra, entonces ahí sí ha resultado. Pero lo que quiere Trump es repetir lo que hicimos nosotros a partir del 70, que no dio resultados. Entonces, los expertos económicos dicen esto es un desastre, este señor está actuando de una manera muy empírica, y cuando en Estados Unidos ha tenido durante 80 años una política muy sensata y ahora estamos manejando las cosas de manera ahora, empírica y es un desastre. ahora, Walter, ¿quiere Estados Unidos retomar con el proteccionismo ese principio de nacionalismo y de retomar hegemonía económica en el mundo? Acuérdese que esta economía era un poco la guardiana en el mundo, ¿cierto? No, Y no es luego hegemonía en el perdió. mundo, no busca Ya, estar, porque de hecho está haciendo cosas que perjudican la hegemonía norteamericana. La claro, hegemonía americana mucho dependía de que como era un mercado muy grande y compraba a todo el mundo y quería vender a todo el mundo, era el centro del sistema el económico sistema. internacional y se usa el dólar. O sea, eso le daba a Estados Unidos una posición hegemónica, o sea, que era la voz necesaria para cualquier tipo de ordenamiento mundial. Eso se montó en el 45, cuando todas las otras potencias del mundo libre, como se llamaba en aquel entonces, estaban golpeadas por la guerra y Estados Unidos menos. Entonces, más bien Estados Unidos dice, no, a mí esa posición hegemónica me ha costado, porque el hegemón, como se dice, tiene sus costos de poder mantener esto. Tenemos tropas en Europa, Claro, etcétera, y tenemos que pagarlas. Yo no quiero eso, yo digo, al diablo el mundo, yo me encierro y nosotros, entonces, el nacionalismo allí va por decir, nosotros somos especiales y el mundo no nos interesa y no lo necesitamos. O sea, más bien retirarse del mundo, lo que significa es tirar abajo el mundo que todos los que estamos hoy vivos, excepto algunos viejitos con Alzheimer,
es lo que conocimos, porque desde el año 1945 existe este mundo que hoy día está cambiando. Es un cambio drástico, drástico, drástico que anuncia mal para el futuro. Ahora veamos un poco la realidad de los impactos que tendrá para nuestra economía. Beneficios, impactos, Sí, oportunidades. sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, un beneficio, antes de entrar en los otros puntos, un beneficio es que como hay un área, dos áreas donde Estados Unidos tomó los primeros aranceles brutales porque quiere recuperar la industria automotriz y recuperar la industria siderúrgica. Entonces, de pronto, 25% de arancel a los automóviles y partes de automóviles y al acero. Entonces, de pronto, Correcto. por ejemplo, México, que tiene una industria automotriz para exportar a Estados Unidos, de pronto va a perder ese mercado. Entonces, va a tener que vender esos carros porque las plantas producen. Entonces, va a tener que recuperar mercados a nivel internacional y va a tener que bajar los precios de sus carros. Entonces, de pronto, aquí las plantas las firmas que importan automóviles, normalmente pues importan de una marca, pero esa marca se produce en muchos países. Y de pronto decir, ahora voy a traer de México porque me salen más baratos. Es lo mismo en el acero. Las siderúrgicas tienen que importar acero porque nosotros tenemos barriles de hierro, etcétera, pero no tenemos producción de acero, no tenemos acería. Brasil, de pronto, Brasil y la China, problemas de Brasil, no, vendía acero a Estados Unidos y ahora no tiene cómo venderle, va a tener que ofrecer su acero más barato. Entonces, ciertas cosas vamos a poderlas conseguir más baratas porque va a haber excedentes en el mundo y que tienen que colocarlas en alguna parte. Es por un lado. Correcto. Ahora, Estados Unidos es uno de los socios principales comerciales del Ecuador. El 30% de sus exportaciones no petroleras llegan, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las que van a tener impacto? Por ejemplo, tenemos los comodites, que ya sabemos cuáles son, los niveles de exportaciones, pero hay otros productos que ya tienen grabado, ¿no es cierto? Aranceles, como la pitahaya y otros productos que han ingresado. Y a eso se le va a sumar el 10%. Estos sectores van a ser afectados, mi querido Walter. Depende de con quién competimos. O sea, Ah, ya. O sea, vamos rápidamente a los productos más importantes. En el caso del banano, nos aplica el 10%, pero todos los exportadores de banano a Estados Unidos son países latinoamericanos a los que nos aplican 10%. Entonces ahí el único que se va a beneficiar es porque México no estaría teniendo el 10% de arancel en el banano, pero México tiene una producción pequeña. Tendría que México ampliar drásticamente su producción bananera para que sea un peligro para nosotros. En Estados Unidos, nuestra competencia en banano esencialmente es Guatemala, Colombia y luego en menor escala Costa Rica y Panamá. Entonces, todos con 10%, allí nos podemos mantener. en el caso del camarón, ¿qué va a pasar? En el caso del camarón, en el mercado americano nos vamos a beneficiar, porque como hablamos que Estados Unidos quiere industrializarse, entonces los aranceles reflejan eso. A nosotros nos ponen 10% porque dicen, ustedes nos venden camarón, banano, y eso no nos preocupa. A nosotros nos preocupan los productos industriales. Entonces le caen a los países asiáticos. Y en camarón, nuestra competencia son la India, Tailandia, Indonesia y Vietnam. Y de esos, al que menos aranceles ponen es a la India, que es 26% arancel. Entonces, nosotros nos ponen 10 y a la India nos ponen 26. Y eso es el principal proveedor a los Estados Unidos. Debemos quitarle. Y estamos ya en el esfuerzo, nuestros camaroneros, con los problemas que tienen en China, Están que buscando otros mercados. están buscando y entrando fuertemente en Estados Unidos y golpeando a la India, que es el principal proveedor. Y los otros que nos pueden competir, a Vietnam le ponen 40 y pico por ciento de arancel, a Tailandia e Indonesia 30 y pico por ciento de arancel. Entonces, nosotros, si bien Estados Unidos, los camaroneros del Golfo de México van a poder vender mejor porque tienen costos más altos y no pagan arancel, nosotros en términos generales vamos a poder desplazar a la India y a estos otros países asiáticos en el mercado americano, vender más camarón allá. El problema es que esos no se van a quedar sentados con su camarón, entonces van a tratar de quitarnos mercado en la China y en el mercado europeo. Pero de lo que yo he podido analizar en los últimos años, nuestros camaroneros son muy buenos vendedores. Entraron en la China y Han rompieron. pasado todas las crisis que han pasado y Así han es. superado, ¿no? Entonces yo pienso que van a salir bien librados. Yo pienso que el camarón es un desafío,
pero vamos a salir adelante, vamos a aumentar las ventas. Es Bueno, importante porque tenemos excedentes, ¿no? visto Eh, así es una oportunidad para replantearse las relaciones de orden comercial, los nuevos mercados y ver, pues, como tú dices, no habrá otros países que bajan los aranceles, que nosotros podemos tener la oportunidad de aperturar mercados, pues, y tener ese beneficio, ¿no es cierto? Sí. Ahora va la pregunta de fondo. Esta pregunta me ha venido rondando en la cabeza. Hablamos de los aranceles, la guerra comercial, la ventaja competitiva de unos de otros países, por qué Estados Unidos declaró y puso en vigencia esta lista de aranceles. Pero, ¿qué pasa con, y estamos hablando del Ecuador, qué pasa con el país con el resultado electoral? ¿Cómo esto va a afectar dependiendo de quién gane las elecciones a escasos 9, 10 días que faltan para el... Bueno, el punto tenemos que entender que el gobierno Trump actúa en base a lo que se le ocurre ese día como amanece Trump, a diferencia de gobiernos anteriores en que todo se basa a nivel de informe. O sea, conocemos, por ejemplo, lo mal que estaba de la cabeza Biden, pero su gobierno era muy buen gobierno porque él le decía, mira, presidente, nuestros estudios dicen que hay que hacer esto y él firmaba. Acá no, a él lo que se le ocurre. Y los correístas son dados a torear a los Estados Unidos y son antiamericanos. Acabamos de ver a Patiño y a Correa en un diálogo en la televisión rusa hablando pestes de los Estados Unidos. Eh, Mucho de lo que dicen, sí, no voy a decir que no tengan razón en parte de lo que ellos dicen, pero no es oportuno. De pronto suben ellos al poder y Trump dice, le acaban de votar de poder a mi amigo Daniel, que ha venido acá y me ha buscado, me conversa y me llevo muy bien con él. Y ahora viene alguien que me torea, ahora les voy a subir el arancel, ¿no? Entonces, fíjense que a los países de América Latina que no le subieron 10%, sino más, es Venezuela y Nicaragua. Entonces, en ese sentido, yo pienso que tendría que ser muy cautos los correístas, sumamente cautos a los que no son. No lo han mostrado ser, porque les gusta mostrar su posición ideológica, citar a Che Guevara y todo ese tipo de cosas. Corremos el peligro que de pronto nos caiga un arancel que nos quiebre, porque si nosotros vivimos de exportaciones y si nos clava un arancel nos quiebra. Es una El, oportunidad para retomar una negociación para un tratado de libre comercio. Es posible, porque como todo está ahora como en el aire, todo está cambiando en el comercio, si Noboa, pues, no el correísmo no, porque el correísmo pues estuvo en contra siempre del acuerdo con los Estados Unidos. Noboa podría decir, mire, ustedes quieren que yo le baje el arancel a los productos americanos, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero nosotros tenemos que hacerlo con un tratado de libre comercio y todo esto que quieren que les baje, les vamos a bajar, pero firmemos el acuerdo de libre comercio. Entonces, es Correcto. la oportunidad, hay la oportunidad. Por ejemplo, nosotros siempre hemos pedido que nos den oportunidad de vender el atún empacado al vacío, que es una vez que Estados Unidos tiene proteccionismo allí, porque en la isla, en la isla de Samoa Americana tienen una planta de atún empacado al vacío, y entonces tienen una protección en ese sector. Decimos, vamos a decir, dennos esto, dennos en rosas, dennos en brócoli, y es una buena oportunidad porque Trump puede decir, háganlo y háganlo en tanto tiempo y podríamos tener un acuerdo de libre comercio. Entonces hay que tener esa iniciativa y yo sí pienso que estamos pilas en eso, porque por ejemplo, con esto del camarón, esto es algo que conozco por la prensa internacional, no por la prensa nacional. En el caso del camarón, nosotros tenemos un arancel del 30% en las importaciones de camarón, que es un absurdo, porque si somos tan competitivos, porque tenemos que prohibir la importación de camarón. Acabamos de eliminar el arancel para que Estados Unidos no diga, ustedes han puesto 30 aranceles a nuestro camarón, nosotros ponemos 30 a ustedes también. Acabamos de eliminar el arancel del camarón. O sea, es la oportunidad de tener una política comercial muy activa. Correcto. Ayer lo escuché a Bruno Leone diciendo de que tenemos que mandar a alguien a los Estados Unidos ahora a tratar el tema del atún, porque los tailandeses, que les han puesto 30 y pico por ciento de arancel, quieren cambiar eso y nosotros debemos estar allí para defender nuestros Defender. intereses y incrementar nuestras ventas, porque atún casi no vendemos a Estados Unidos, lo vendemos a Europa. Es la Europa. oportunidad de vender a Estados Unidos también. Ahora, para terminar, Walter, estos impuestos aumentarán los costos de los productos importados. ¿Podría esto generar
un aumento de precio y que tenga que los consumidores asumir? Sí, o sea, el escenario que tenemos, Stalin, a estas alturas es de que estas medidas van a llevar a un inmediato aumento de precios en Estados Unidos. Los beneficios que busca Trump no son inmediatos, porque uno no puede decir, mañana voy a producir carros que antes los estaba haciendo en Corea, ahora va a ser en Estados Unidos. No se puede hacer de un día para otro. El efecto a corto plazo va a ser pérdidas de empleo, no aumentos de empleo. Y el resultado va a ser que en las elecciones de aquí a 2 años, eso es lo que se prevé ahora, el trumpismo va a estar destrozado por los demócratas y a lo mejor lo ponen contra las cuerdas al presidente Trump. Entonces, en ese sentido, va a haber un alza de precios y eso va a tener descontento a los norteamericanos. Ese es el escenario como se lo ve hoy, cuando recién empieza el gobierno de Trump, pero el escenario es que esto cambie de manera importante en 2 años y de manera definitiva en 4, pero recién llevamos el tercer mes del gobierno de Trump, no estamos en el tercer mes y ya ha cambiado todo el ordenamiento económico internacional. O sea que tenemos para rato. Oye, me quedo con una especie de esfuerzo de síntesis a lo largo de este diálogo, mi querido Walter Spurri, que hablábamos del impacto de los aranceles. Dependerá de varios factores como la magnitud de los aranceles, la respuesta de otros países y la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios. Así es. Estamos preparados, estamos advertidos y yo creo que para coexistir tenemos que ser creativos y estar en la mesa del debate, de la negociación y los acercamientos y también acelerando aperturas de nuevos mercados.